¿Cómo están, niños y niñas? Soy la profe Gaby. El día de hoy les voy a contar una historia muy bonita sobre una chica llamada Betty, ¿no? Esta historia, como lo pueden ver aquí, acá en la portada de nuestro librito, trata de no a la violencia física, ¿verdad? Y nuestro cuentito empieza así. Comenzamos. Betty creció y llegó a ser profesional, ¿no? Como lo ven acá, Betty creció y salió profesional, convirtiéndose en una buenísima abogada, ¿no? Al pasar del tiempo, Betty conoció a Mike y luego Betty se enamoró de Mike, ¿verdad? Y con el pasar del tiempo, estando juntos ambos, Mike le pidió a Betty matrimonio. Ellos dos, Mike y Betty, se casaron y estaban muy felices, ¿no? Mike le dice a Betty: eres la novia más hermosa que veo o que tengo a mi lado, ¿verdad? Y después Betty estaba muy feliz el día de su boda y muy agradecida con todos los invitados que ellos habían invitado para su boda, ¿no? Y después de la boda, después de toda su ceremonia, al llegar a casa, Mike le reclama a Betty y le dice: ¿quién era ese hombre al que sonreías tanto? ¿No? Y Betty le dijo, que Mike era un tonto, ¿no? Que era simplemente un invitado, ¿no? Y que lo que ella hacía era sonreír a la gente y dar las gracias por asistir en su boda, ¿no? Y es ahí cuando Mike golpea a Betty el día de su boda. Después de haberla golpeado, Mike se arrodilla a Betty y le pide perdón, y Betty lo perdona, ¿no? Lo perdona. Mike jura que no volvería a suceder esa situación en que él la golpeara a Betty. Pero ¿qué pasó? Mike la volvió a golpear después de estar juntos, después de la ceremonia de su boda. Al vivir juntos, Mike la volvió a golpear, ¿no? Y ahí es donde Mike la golpea. Muchas veces lo hizo por sonreír quizás a alguna persona, por Betty, ¿no? Porque Betty sonrió quizás a algunas personas, o también lo hacía porque Betty lo había derramado el té o había hecho algo malo en la casa, ¿verdad? Y él la golpeaba. Siempre Mike terminaba de rodillas después de golpearla, terminaba de rodillas y lloraba pidiéndole perdón nuevamente a Betty, ¿no? Por lo sucedido. Betty se sentía muy mal porque ella se miraba al espejo y veía los moretones que Mike le dejaba, ¿no? Entonces, lo que hacía Betty era ponerse un poco de maquillaje para poder tapar esas heridas y esas marcas de los golpes que Mike le producía al golpearle, ¿verdad? Ella se sentía muy mal porque ella era una abogada, ¿no? Ella era una abogada muy destacada y muy conocida por ayudar a sus clientas a deshacerse de sus esposos que igualmente las maltrataban y las pegaban. Entonces, ella sentía mucho miedo y mucha vergüenza de que alguien le creyera a ella, ¿no? Porque ella era abogada y nadie quizás la creería, de que ella también sufría ese tipo de violencia física, ¿no? Con su pareja. Entonces ella tenía mucho miedo y no decía nada y se callaba. Todos amaban y creían a Mike como una buena persona, una persona muy tierna,
Y a Betty, sus amigas la veían y la preguntaban por los moretones o las heridas que ella tenía, que eran por los golpes que Mike le causaba, ¿no? Y ella respondía que se había caído o se había lastimado en alguna caída en casa, ¿no? Y las amigas disimulaban creerle porque ya se habían dado cuenta que ella estaba sufriendo violencia física en su relación con Mike, ¿no? Viviendo juntos. Al pasar de tiempo, Mike llegó al límite donde golpeó a Betty muy fuerte y se arrodilló. Betty estaba tendida en el piso y se arrodilló Mike nuevamente a pedirle perdón, llorando, ¿no? Pero ya era muy fuerte los golpes que él le había dado. Llegó a un extremo donde Betty ya no reaccionaba y Mike se asustó, la cargó y llamó a una ambulancia, ¿no? Y cuando llegó la ambulancia, llegó juntamente la policía, ¿no? A casa de Mike y de Betty, donde a Betty se la llevaron en la ambulancia a un hospital y a Mike se lo llevaron a la cárcel, ¿no? Por el delito que él cometió de haberla golpeado y dejarla inconsciente, porque ya Betty no reaccionó y no despertaba, ¿no? Entonces, por eso la llevaron a hospital. Betty se encontraba en el hospital muy inconsciente, muy dolida por todos los golpes que le había dado Mike, tan fuertes que finalmente la dejaron muy mal y postrada en una cama del hospital, ¿verdad? Y quizás, ella dice, ¿no? Quizás si alguien le hubiese dicho que ya sabían que ella sufría ese tipo de violencia física, quizás una amiga o un amigo podría haber evitado que siga sucediendo, ¿no? Y decirle que tenía toda la confianza de contarle y podían haberla ayudado, ¿verdad? Pero nadie quiso decirle nada porque Betty tampoco quería contarles nada y se lo guardó todo en el fondo de su corazón, pese que estaba muy lastimada por todo lo que le pasó. Y ahí es donde Mike y Betty tienen una audiencia después de todo lo que pasó, después de todo lo sucedido. Ambos se separaron y se divorciaron, ¿no? Entonces, ahí es donde los amigos la apoyan, ¿no? Después de todo, le dan todo su apoyo. Sin embargo, sin importar que Betty nunca les había contado nada y podían haber hecho, y sus amigos podían haber hecho algo mucho más antes de que pasara esto y Betty no hubiera llegado siquiera al hospital donde llegó, ¿no? Por estar inconsciente, ¿no? Entonces, esta historia nos trae un bonito mensaje de que podemos confiar en nuestras amistades y no debemos callarnos, ¿no? Porque sin darnos cuenta muchas veces nos callamos y no le contamos a nadie sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos hicieron o sobre qué pasa con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta no lo contamos a nadie cuando hay muchas personas afuera que pueden ayudarnos. Puede ser la maestra, puede ser mamá o papá en quien puedas confiar o tu hermano o hermana, ¿no? Entonces debemos contar lo que nos pasa y sin callarnos a una persona, ¿no? Para evitar que suceda lo que le sucedió a Betty, ¿no? Que finalmente por tantos golpes llegó al hospital. Ella podía haber muerto, pero gracias a Dios ella se salvó y no fue algo grave que le llevó a la muerte, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que no debemos callarnos y debemos avisar si vivimos la misma situación o comentar a alguien en quien ustedes confíen, ¿no? Para poder hacer algo al respecto y poder ayudarlos. ¿Qué les pareció la historia? Es una muy bonita historia sobre la violencia física.